Shabbat Shalom, bendiciones en el nombre de Yeshua, nuestro Redentor, el Elohim de Israel. Todas las enseñanzas de todas las iglesias, de todos los cultos de mundos, pues se edifica sobre ciertos principios, sobre ciertas citas, especialmente para los que están relacionados con la Biblia. Todas las iglesias, las comunidades mesiánicas, judías, pues tratan de edificar o sostener su punto de vista, su credo con alguna cita de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre una de las dos citas, ya que siempre se requiere 2 o 3 testigos para confirmar que una acusación, una crítica, un juicio, una doctrina tiene respaldo y está aprobada, pues exactamente así. Dentro del cristianismo hay 2 citas claramente que se usan para probar la Trinidad. En un otro PDF anterior hemos compartido con mucho más detalle sobre el Mateo 28:19, una cita bien famosa, trinitaria, usada dentro del cristianismo como fundamento, como soporte para una inmersión en un triple nombre, aunque en realidad los 3 mencionados en esta cita son títulos, no son nombres personales de alguna persona, a pesar de todas las evidencias que los bautismos mencionados en el Brit Hadashah, en las escrituras apostólicas, siempre están en un nombre personal, es decir, un nombre de una persona, y es el nombre de Yeshua. Nunca en un título ni siquiera del Mashiach, ¿no? No en un título como hijo, ¿no? Sino en el nombre del hijo que es Yeshua. Bueno, hoy nos vamos a hablar sobre Mateo 28:19 para los interesados saber por qué esta cita usada de todas las iglesias cristianas, incluso de los que no creen en una Trinidad, como son los testigos de Jehová, cree que el Espíritu Santo es una fuerza, un poder, y cree que el Padre y el Hijo son, bueno, 2 seres, aunque uno es una criatura, pero tiene su forma. Aún así, de credo triuno, porque a fin de cuentas se bautisman todos, toman el voto bautismal en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, según la enseñanza de Mateo 28:19. Les invito, para los que desean conocer por qué esta cita está descontextualizada, ¿vale? No tiene sustento, no tiene respaldo, todas las evidencias están en contra de ella, que es una falsedad. Y es más, la misma historia religiosa del propio cristianismo, dentro de la literatura, de los editores, de las enciclopedias que hay dentro del cristianismo, prueba que esta cita en su principio, en su original, pues no estaban así. Vayan a hacer talmidim, a ser discípulos en mi nombre, y todo el mundo, pues sabemos bien claro que en la fe hebrea, el nombre del Redentor, del Mashiach, es Yeshua. Y el JC, como es conocido dentro del cristianismo, el segundo Elohim, o Dios al mando cristiano, el Jesucristo, no es de hecho, el culto que hay detrás de este nombre es el culto dedicado a Tamuz, ¿vale? En cuya memoria se celebrará durante este mes el nacimiento, que es esa cosa que no tiene absolutamente nada que ver con las escrituras hebreas, ni siquiera con la Biblia en sí mismo, de esta parte, de esa sección que llaman en general Nuevo Testamento. La persona de Jesucristo no existe como una persona real, física, dentro de la historia. Es un mito deificado del culto que pertenece a Tamuz, Semiramis y Nimrod, ¿no? Aquí la tríada encontrada en todas las religiones del mundo, según los idiomas, se dividieron y se esparcieron las naciones sobre la superficie de la tierra. Así llegó con nombres modernos dentro del cristianismo, de esta forma evoluada del culto mitraítico, adaptada a las circunstancias, es como se formó el cristianismo. Y dentro del cristianismo, pues, como vimos en otras presentaciones, en vídeos que están también en el mismo canal,
de YouTube que tenemos en defensa de la verdad y también por escrito en PDFs, vemos que los orígenes del cristianismo son completamente paganos y no tienen raíces ni fundamentos dentro de la creencia de los discípulos, de los profetas, del Tanaj, de Moisés, de las personas que fueron hebreos que aparecen dentro de los escritos hebreos israelitas. Les invito a ver las demás presentaciones y este PDF sobre el Mateo 28, 19, más cuando la misma iglesia romano-católica confirma que ellos cambiaron del nombre de Yeshua en el nombre del Padre, en los títulos, de hecho, ¿no?, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aún así, todas las iglesias cristianas, protestantes y neoprotestantes, afirman no ser católicas, pero aunque pretenden que no son católicas, están bautizando a todo su personal en el mismo credo católico. Más la mayoría guardan el domingo, el famoso día del sol Invictus, día Domini, un día establecido por Roma. Y por encima tiene el tercer pilar fundamental del cristianismo romano católico, que es la doctrina de la Trinidad. Hay todas las iglesias de este mundo que tienen esos tres pilares dentro de su fundamento doctrinal, es decir, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la fe en la creencia en una triunidad, da igual que lo aceptan como los mormones, que creen claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres iguales, dioses separados, individuales, da igual que es como el credo católico, que de uno mismo pues se salió el otro y como resultado del amor entre los dos, entre el Padre y el llamado el Hijo, pues resultó el Espíritu Santo, o como credo adventista o en otras creencias religiosas, lo 3, 1 más 1 más 1 es igual a 1, una lógica que no es lógica, una matemática que no es científica, no puede ser comprobada es decir, hay que aceptarla por fe, ¿vale? Pero la fe sin obras es muerta, es decir, algo que no se puede probar no es edificante. Las Escrituras nos enseñan bien claro, la fe viene por el oído y el oído de la palabra, por lo tanto actúa a través de la razón, es siempre lo que tratamos de entender, la razón de todo lo que creemos, no creer algo sin poder justificar, algo sin poder probar, algo que no tiene un fundamento en Moisés o en los profetas, lo que se llama dentro de todo el Brit Hadashah, los escritos. Está escrito en las Escrituras, indicando siempre al Tanaj. El bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el credo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el credo del día séptimo, que es domingo, ¿vale? Esos son los tres pilares personales del culto romano católico. Todas las iglesias de este mundo, sea ellas que son bautistas, pentecostales, evangelistas, luteranos, metodistas, anabaptistas, el evangélico que sea, desciende o tienen como madre o pertenecen al imperio cristiano católico, le guste o no. Tratar de sacar un católico para convertirle al pentecostal no tiene ningún sentido. Pertenece uno y el otro a la misma religión. ¿Vale? El adventista que trata de convencer al pentecostal, al testigo de Jehová, al mormón, que se convierta a la fe adventista, se convierte de Jesús a Jesús. De la Trinidad, se bautiza de la Trinidad. Es decir, es una forma de hipocresía barata porque no entienden lo que hacen. También es ignorancia. No es para condenar, sino es un hecho. Hay que razonar y entender. Todas las peleas, las luchas que hay dentro del cristianismo no tienen ningún sentido, porque no convierte a un hinduista al cristianismo, sino convierte a un cristiano a otra forma de culto dentro del mismo cristianismo. Bueno, el Mateo 21, 19 es uno de los pilares sobre el cual se aferran, una de las citas sobre el cual se aferran todas las iglesias de este mundo para confirmar su doctrina trinitaria. Incluso los adventistas, ¿vale? Los adventistas pues lo que tienen diferente es que de los tres principales pilares católicos le falta uno. Guardan sábado, pensando que el sábado es Shabbat. Pero el sábado y Shabbat, aunque que comparten cierto el periodo del tiempo de puesta del sol, el valor de lo que significa Shabbat no tiene nada que ver con el concepto cristiano sobre el sábado adventista, ¿vale? Tengan bien claro este punto, los interesados que vaya a preguntar, que tenga la disposición del corazón, del alma, del espíritu de los Yehudim de Berea a investigar lo que este servidor le está diciendo para comprobar con las escrituras si eso es así o no es así, ¿vale? Aprovechando el tiempo, el que toca
se le abrirá. El que pide, pues recibirá. El que busca, hallará respuestas. El que no, pues podrá creer lo que considera que es conveniente dentro de su propio credo, dentro de sus propios ojos. Este mensaje está para los que escuchan, para los que saben lo que es Shema, y eso es oído inteligente, es decir, una cosa que al escuchar tratas de aprovecharlo, poner por obra. La segunda cita, famosa, usada dentro de todos los ministerios triunitarios, es lo que llamamos la comma jonaneum, como suena en el latín, ¿vale? La coma joánica, que en latín se llama así se pronuncia, coma jonaneum, Johanneum, también es conocido como coma joánica, paréntesis joánico, clausa joánica o apócrifo joánico, es la identificación dada a la clausa añadida en algunas versiones bíblicas en los versículos de la primera epístola de Juan, capítulo 5, desde el verso 7 al 8, ¿vale? Las versiones son traducciones en otras lenguas. Siempre cuando hablamos de versiones bíblicas, hablamos de traducciones de un idioma a otro idioma. La cita de 1 Juan, capítulo 5, versículo 7, esta coma Johanneum, o Johanneum, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿vale? Esta es una bien famosa cita que algunas, en los manuales de doctrina de algunas iglesias, los eruditas, los conocedores, estudiosos de la Biblia, pues saben que esa es una cita añadida, no es una paréntesis, un texto injertado dentro de la Biblia, no es original, pero a pesar de que la propia doctrina de la propia iglesia la reconoce, como es el caso de la iglesia adventista, por ejemplo, ¿no? Que en su manual de doctrina, en cuanto explican este verso, lo reconoce que es un injerto, pero a pesar de saberse eso, la doctrina, los pastores, todos los ministerios, todos los ministros de esa iglesia, cuando trata de defender la Trinidad, hace uso de un texto que sabe en su propio fundamento que no existe en realidad, que es un injerto, ¿vale? Eso es hipocresía, hacer uso de algo que no es verdadero, tengan en cuenta, ¿vale? No podemos compartir algo que está en la Biblia, incluso que no tiene sustento dentro del contexto de las Escrituras. No se puede respaldar con la misma escritura, incluso que la misma historia eclesiástica lo prueba que es un injerto, que es un falso, que es un texto adaptado, que no es un original, no tiene respaldo dentro de la cultura, la literatura, la forma del credo propio hebreo, ¿vale? Tengan en cuenta, no todo lo que está en la Biblia es palabra de Elohim. No todo lo que está en la Biblia fue escrito por los discípulos. Hay muchos injertos, ¿vale? Hay muchas citas, muchas malas traducciones que desvinculan el mensaje para darle otro sentido. Por la razón por cual salieron tantas interpretaciones, tantos grupos mesiánicos, judaizantes, cristianos, desde luego, muchísimos. Bueno, hoy vamos a hacer una retrospectiva a lo que sucedió con esa cita de la historia de este verso para saber por qué no es verdadero, aunque aparece en la Biblia. La coma joánica no era conocida durante las primeras controversias sobre la dogma de la Trinidad, que se dieron en los siglos 3 y 4. De haber conocido la frase, aquellos tempranos defensores del dogma de la Trinidad, como Tertuliano, Orígenes y Atanasio, ciertamente la habrían empleado en sus defensas, en sus teorías que defendían la Trinidad. No obstante, la cita está ausente en todas sus argumentaciones. Aquí tenemos Irineo, que falleció en el año 202, a Clemente de Alejandría, que falleció en el año 215, Tertuliano, que falleció también en el año 220, después Hipólito de Roma, que falleció en el año 235, Orígenes, quien falleció en el año 254, Cipriano, que falleció en 258, y otros de los así llamados padres de los escritos tempranos, que los cristianos los reivindican como sus padres, obviamente los padres de la iglesia cristiana. Así que los así dichos llamados padres eclesiásticos no citan estas palabras de Juan 5, 7, 8, primera de Juan capítulo 5, versículo de 7 al 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, esos tres son unos.
Esos padres eclesiásticos de estas primeras tempranos no citan estas palabras en sus comentarios o otras obras sobre las escrituras, ni aun cuando discuten el asunto de la Trinidad, obviamente porque esta cita no existían en ningún original de sus días. En el siglo XVI, la figura central de la historia de la coma juánica fue Erasmo de Rotterdam, quien vivió entre los años 1466 y 1536. Era común nuestra era. Erasmo estuvo trabajando durante años en el proyecto de compilar los textos griegos y latinos de lo que llaman Nuevo Testamento y en 1512 comenzó su trabajo para la compilación de este Nuevo Testamento en forma latín, ¿vale? Para traducirlo al latín, recogiendo todos los manuscritos de la Vulgata que pudo encontrar para crear una mejor edición. En 1516 fue publicada una segunda edición que contenía la compilación del Nuevo Testamento en latín y en el griego. Esta segunda edición terminó por convertirse en una importante fuente para la traducción de la Biblia al alemán, efectuado más tarde por Martín Lutero. López de Zúñiga fue un teólogo español especialmente conocido por sus controversias con Erasmo en 1531. Este reprochó a Erasmo que en su texto faltaba una parte de 1 Juan 5, capítulo 7, versículo 7-8, ahora conocida como la coma juanina. Y Erasmo respondió que no la había encontrado en ningún manuscrito griego. Así Erasmo prometió que insertaría en sus ediciones, en la edición posterior, en otras ediciones, esta cita con la condición de que podría encontrarla, o sea, alguien le podría mostrar un solo manuscrito griego que podría contener esta frase, como lo tenemos hoy en día. La tercera edición que él hizo en 1522 incluyó la coma juanina, ya que fue encontrada en un manuscrito elaborado tardíamente de comienzos del siglo XVI o finales del siglo XV. Eso se presenta, todos esos datos, en el Codicus Britannicus o Codicus Montfortianus, ¿vale? Aunque Erasmo expresó sus dudas sobre su autenticidad en sus anotaciones, él aún así, pues en su tercera edición, en 1522, introdujo esta frase, que se llama que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Esos tres son uno, ¿vale? Eso sucedió o está oficialmente presentada ante el mundo desde 1522 en la tercera edición de este erudito Erasmo de Rotterdam. La clausa juánica figura en la mayoría de las traducciones bíblicas publicadas desde 1522 hasta la última parte del siglo XIX, debido al uso generalizado de la tercera edición de Textus Receptus. Fue elaborado por Erasmus de Rotterdam y fue utilizado como la única fuente para la traducción en ese periodo. Esa coma juánica no apareció en las dos primeras versiones de Textus Receptus, es decir, la edición de 1516 y la edición de 1519 no tenía la cita tal como están hoy mismo en la edición Reina Valera. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Aparecen manuscritos hispánicos de la Vulgata durante el siglo VIII y en algunas copias de la Vulgata, aunque la mayoría de los manuscritos anteriores al año 1200 no la contienen. La Vulgata es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del siglo IV, es decir, por el año 382, nuestra era, por Jerónimo de Estridón. Y fue encargada, esta edición Vulgata, fue encargada por el Papa Damasco I, 2 años antes de su muerte, por el año 366-384. Por el siglo IV,
pudo haber sido añadido la coma joanica. Recordamos que en latín es coma jonaneum, ¿vale? Como es conocida en aquel tiempo. Fue injertada como una glosa entre los versos de Primera de Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Fue injertada aquí. Y luego fue agregada al texto de la epístola en la Vulgata latina cerca del año 800. El hecho de que formara parte del texto de la Vulgata motivó la inclusión de una traducción griega de este pasaje en la tercera edición griega de Erasmo, como hemos dicho, por el año 1522. Desde allí, la adición pasó al Textus Receptus en 1633 y finalmente llegó la King James Version, la edición que hoy mismo circula por Inglaterra, esta edición en inglés, y a la traducción de Reims. Los críticos textuales contemporáneos incluyeron un artículo concluyeron en sus artículos en acuerdo con Erasmo que esta edición latina no representa una variante original del texto griego de la Primera de Juan, de este libro Primera de Juan, sino que refleja una tradición teológica del siglo III. Así que los llamados padres de la Iglesia Trinitaria, como fue el Cipriano, Augustino, citaron este texto en combinación con Juan capítulo 10, versículo 30, a fin de fundamentar bíblicamente la doctrina ortodoxa de la igualdad y la unidad de las personas dentro de la triunidad. Los únicos manuscritos griegos que sostienen en alguna forma las palabras son tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y esos tres son una. Y son tres los que dan testimonio en la tierra. Esas ediciones es la edición de Montfortianus de Dublín, copiado evidentemente de la edición moderna Vulgata Latina, y el Ravianus, copiado del Poligloto Complutense, un manuscrito de Nápoles que llevaba dichas palabras en el margen de su texto, bueno, como una nota que fue escrita por algún lector, alguna persona que en su mente pues entendió que esta cita no está bien y dejó una nota marginal en la forma como aparece hoy mismo en la Reina Valera. Pues estas ediciones fueron presentadas a Erasmus como evidencia que él omitió en la primera y la segunda edición de Textus Receptus esta nota, este versículo que tenemos hoy mismo en Reina Valera. Y al tener estas evidencias, pues una nota marginal que un otro editor la incorporó, la injertó dentro del texto como si alguien lo hubiese omitido, pues apareciendo en esta forma en estas dos ediciones, pues Erasmus consideró que es suficiente para que en su tercera edición de Textus Receptus incluye este verso que se llama la coma joanina. Pero aún así, las evidencias y sus escritos lo dejan bien claro que aunque tuvo esas pruebas, no fue contento, no estuvo bien tranquilo que esta obra es correcta. Pero ante la evidencia para su propia palabra, pues los injertó de esta forma. Todas las antiguas versiones omiten este verso. Son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los manuscritos más antiguos de la Vulgata la omiten. Y el más antiguo de la Vulgata que las tienen, la edición que existe está en Wiesenburgense del siglo VIII. Bueno, perdone que fue esta forma de leerlo, no me da muy bien el alemán. Wiesenburgense parece una palabra difícil de pronunciar, pero es una edición, la más antigua en Vulgata del siglo VIII, que no contiene la fórmula trinitariana actual. Asimismo, esta frase está ausente en los manuscritos de todas las versiones bíblicas antiguas.
La edición siriaca, copta, de Armenia, de Etiopía, árabe, eslovénica, pues ninguna edición contiene esta nota marginal que fue introducida en la Vulgata y más tarde así pasó al textus receptus o texto recibido, como se traduce, texto recibido. La interpolación rompe totalmente el hilo de la argumentación de Juan, ¿vale? Porque no coincide con el sistema de pensamiento, el sistema de presentar los asuntos, las escrituras, los demás textos de Juan, pues no coinciden con estas palabras. Pero hay veces que la gente prefiere creer que llamando palabra de Dios, entre comillas, aquí todo lo que dice es bueno y la gente no razona, no hace investigación y análisis de los textos para comparar. Pero al comparar, se ve que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pues no coinciden, no encajan nada dentro del estilo, del perfil de cómo Juan presentó sus escritos. Bueno, esta tercera edición que hizo Erasmo de textos receptos o texto recibido se convirtió en la principal fuente de traducción de la versión del Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, ¿vale? Que las dos juntas formaron Reina y Valera, Reina Valera, la edición que hoy tenemos muchos. Con la que la coma joánica fue fijada en aquellas célebres versión bíblica en idioma español. De igual forma, esta tercera edición sirvió de base para la traducción en los más importantes idiomas de toda Europa. Y por eso las versiones bíblicas elaboradas entre los siglos XVI y XIX llegaron a incluir la coma joánica. Se pueden observar que en algunas versiones modernas incluyen material adicional en este punto, un material sobreañadido que corresponde íntegramente al verso 7, pero todo el verso 7 de algunas versiones es en realidad una glosa y debe excluirse del texto original. Un extracto del Códice Sinaítico que incluye el texto de Primera de Juan 5, de 7 a 9, que tenemos en las ediciones griegas, carece de la coma joánica. El texto, bueno, ahí se presenta. Yo tengo una edición en griego y simplemente está escrito porque tres son los que dan testimonio en el espíritu, el agua y la sangre. Así aparece verso 7, de ningún modo la fórmula trinitariana. Está omitida completamente. Sin embargo, a pesar de las claras pruebas en contra de esta cita es declarada espuria. Hay un pequeño sector de creyentes que defiende su uso tradicional, porque desde su punto de vista la coma joánica sirve como apoyo para la dogma de la Santísima Trinidad. Así que, aunque todas las evidencias están claras, que respalda y comprueba que este es una glosa, un comentario adicional, una nota de página, como muchos de nosotros pues hacemos comentarios o ponemos nuestra idea en las páginas al lado del texto en la Biblia, en las hojas de la Biblia, hacemos algunos comentarios, lo dejamos así para recordar, para tener memoria. Pues dentro de 200x años, una persona pues encuentra nuestra Biblia llena de notitas, por lo menos la que tengo, la versión de estudio que yo tenía, está llena de colorines, de textos, de comentarios alrededor de la página. Pues uno viene y dice, bueno, en esta edición se olvidó incorporar estas palabras, así que toma mis palabras, la injerta dentro de una edición dentro de 500 años. Es lo que sucedió con esta cita, pero a pesar de que muchas personas consideran esto, como antes le mencioné al principio, la Iglesia Adventista, por ejemplo, los archivos de las interpretaciones, de los textos, de los comentarios bíblicos, aunque saben claramente que es una inserción, es una nota que fue incorporada dentro de la Biblia inexistente en los originales tempranos, ni los primeros defensores de la Trinidad no presentaba esta cita, no aprovecharon si hubiese existido originalmente, aún así hacen uso de ella para respaldar su dogma trina. Hasta se preparó una defensa alegando que se requieren 2 o 3 testigos porque la Torah así lo reclama y así usan un principio hebreo para respaldar su credo trinitario. Así, usando la cita de la Torah solamente en base a 2 o 3 testigos se puede tener en cuenta un testimonio, una acusación. Ellos usan este principio tratando de constituir un testimonio adecuado, es decir, que buscaron una forma donde 2 o 3 versos de la Biblia
puedan corroborar la dogma o el credo trinitariano que lo tienen ellos, aunque con esta cita una es agregada, otra es modificada. Todo eso sucedió una vez que el concilio aprobó la dogma de la Trinidad. Antes de que la Trinidad fue establecida como doctrina, no se planteaba este asunto. Pero una vez que el concilio de los dichos padres de la Iglesia establecieron ya la dogma de la Trinidad, de la Triunidad, ya las citas estas empezaron a aparecer para presentarse en el futuro a los siguientes creyentes como fundamento bíblico. Así tenemos vemos que en la Biblia el primer testigo, supuestamente hallado en las traducciones cristianas, es citado del Mateo 28:19, que lo mencioné al principio. Les invito a investigar todas las evidencias sobre esta cita, que está en el PDF que se llama La verdad sobre el texto de Mateo 28:19. ¿Vale? Está disponible en Scripps, todos pueden leer, se pueden acceder a través del grupo de Facebook en Defensa de la Verdad, se pueden descargar o leer el PDF, o se pueden pedir en privado a través de Facebook, donde me pueden encontrar más fácil. Una cita, Mateo 28:19, es una cita descuartizada y cambiada, modificada, pensada para defender el credo trinitario, a pesar de que todas las evidencias de los hechos de los discípulos están en contra de la forma triuna de la inmersión. Todos los bautismos que efectuaron los apóstoles fueron hechos en un solo nombre, que es Yeshua. La segunda cita, el segundo testigo que hay en la Biblia, está en 1 de Juan 5:7, sobre el cual estamos hablando. Así bien, los dos testigos una es una cita adulterada y el otro es un texto completamente injertado dentro de las Escrituras. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia para tener el contexto de lo sucedido en el tiempo. Fue por el año 325 cuando se puso en debate la igualdad entre el llamado Padre y el llamado Hijo, como aparece en el Nuevo Testamento. Y eso debido a las controversias levantadas por los seguidores de Arios. Desde aquel tiempo salió un corriente que es ariano y otro que es semi-ariano, ¿vale? Mientras unos decían que el Mesías tiene un principio de días, el otro decía que tiene un principio de días como criatura, mientras el otro grupo que tiene un principio de días como hijo engendrado literal. La creencia de los dos seres dentro de la deidad, que son de la misma sustancia, vino en el cristianismo desde el concilio de Nicea, que tuvo lugar en el año 325, un concilio que fue solicitado por el emperador romano Constantino. Fue desde entonces, desde cuando los principales grupos de creyentes de aquella época, que tenían mínimas diferencias, afirmaban que el Hijo era consustancial. La palabra que está en las iglesias se usa en el griego, en el texto griego es homoousion, que literalmente significa de la misma sustancia del Padre. Hay una diferencia entre los grupos de aquellos creyentes sobre quién era el Hijo, porque unos, como decía, creían que tienen un principio de días como ser creado y otros como que el Hijo tiene un principio de días como un ser engendrado. De aquí la lucha entre arianos y semi-arianos. Este asunto pues aún está sobre las mesas de muchos debates dentro de judaísmo mesiánico, mesianismo cristiano. Muchos creyentes en un Hijo, ser creado, hoy pueden encontrarlos entre los testigos de Jehová y en ciertos ministerios, congregaciones de judíos mesiánicos. Este concepto es completamente una enseñanza anti-Mashiach, porque está negando que el Padre tuvo un Hijo real y que el Redentor, que en hebreo es la palabra Goel, mi Salvador, mi Goel, mi Mashiach de Israel, niega que es Hijo real, unigénito, engendrado en los días de la eternidad por su mismo Padre, el Altísimo Soberano de todo el universo. ¿Vale? Por eso esta doctrina que niega al Padre y al Hijo, pues es anti-Mashiach. También al decir, como hay algún credo mesiánico, que Mashiach es un ser creado, pues obviamente un ser creado no puede ser el redentor de nadie, no puede ni perdonar pecado
ni tiene capacidad, porque la misma escritura declara bien clara. Solo Elohim puede perdonar los pecados. Por lo tanto, o aceptamos que Mashiach es Elohim y por lo tanto una criatura no puede ser Elohim, aunque se le da el derecho de ser Elohim. Yeshua, el Hijo, es decir, Yeshua, si es una criatura, no es Elohim, solamente tiene un título como muchos pueden tener por ser personas capacitadas con ciertas facultades superiores a los demás. Pueden ser jueces, pueden ser dirigentes, líderes dentro de congregaciones o profetas. Se le atribuye dentro del Tanaj, dentro del concepto hebreo, la palabra Elohim, ¿vale? No tiene nada que ver con ser, con lo que se le da el título de Dios, es decir, mitos, ídolos, deificado, el mismo creador en sí mismo. No tiene nada que ver. Los hombres pueden ser Elohim. En este caso, hay quien considera que el Mashiach, al ser una criatura, es un Elohim, pero no Elohim mismo, y así niegan la identidad de hijo real, sino que es solamente un mero título para que la mente tonta de los seres humanos, perdone que eso es lo que expresan este credo, es decir, nosotros no podemos entender, ni conocer, ni alcanzar la deidad como es. Entonces ellos tomaron ciertos roles, y uno que es una criatura se le llamó un hijo, y le dio ciertas facultades, ganó cierto favor, así está por encima de los demás, se le dio un nombre especial y llegó a ser, o se le dio cierta facultad de ser hijo. Bueno, el diablo también es considerado hijo de Elohim y también es considerado Elohim. Entonces pongamos al Mashiach al mismo nivel que un demonio, con un ángel caído, porque tanto uno como el otro, también el ser humano, Adán, y la descendencia pecaminosa incluso de Adán, es considerado hijo de Elohim, ¿vale? Pero el texto y la identificación del Mashiach, que se presentó de tal modo como hijo del Altísimo, no tiene el mismo sentido del valor que nosotros los damos, sino que siempre se identifica como hijo real e engendrado. Y al entender los judíos de su época en su propio lenguaje, que conocedores de su propia cultura, que el Mashiach, que era Yeshua, se identificó como hijo real del Altísimo, quisieron tomar piedra y matarlo porque su expresión deja bien claro entendido: tú que eres hombre te haces Elohim, pero él no se hacía, él era hijo real. Y por eso tenemos el testimonio antes de estos testigos de Jehová mesiánicos, descendientes del credo de Arios. Tenemos a los mismos ángeles caídos quien nos confirma quién es Yeshua. Sabemos nosotros, sí sabemos, ¿no? Acentuando un poquito con mis palabras, nosotros sabemos quién eres, hijo del Altísimo, no un hijo, no alguien que llegó a ser, les doy el derecho, llegó a ser considerados como, sino que eres, sabemos quién eres, hijo del Altísimo. Bueno, no nos desviemos del asunto, siempre dejo estas semillas, estas paréntesis, los abro para que ustedes entiendan por qué este concepto judío mesiánico cristiano que niega la identidad de Mashiach como hijo real y por lo tanto puede ser Mashiach, mi redentor, mi salvador, es anti-Mashiach, niega al Padre y al Hijo, niega que el Hijo tiene a su Padre, niega que el Padre tiene un Hijo, a pesar de que todo el pueblo de Israel es hijo de Elohim, ¿vale? No tiene nada que ver uno con otro. Yeshua no se identifica como un hijo más de Israel, un judío más, hijo de Elohim, ¿vale? Sino como el hijo monogénesis, engendrado de la manera como el diccionario lo expresa. Ahora, claro, la mente humana pues empieza a razonar y dice, oh, ¿cómo puede ser? Pero no nos desviemos. Las cosas reveladas son para nosotros, ¿vale? Y para nuestra descendencia. Las cosas que no reveladas de Elohim es de Deuteronomio 29, 29. Y además, Salmo 116, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Es decir, una persona que no tiene una escritura que le explique claro, blanco y negro, puede interpretar lo que sea, no expresa la verdad. La verdad es clara, presentada desde la fundación del mundo. Como tenemos a Adán como principio para Elohim, el Padre, así tenemos a Eva, a su mujer, como principio para entender quién es Yeshua como hijo.
¿vale? Aquí dentro de la creación, en el sexto día, está presentada la relación entre Yeshua y su Padre, y la tenemos bien claro en cuanto a su naturaleza, su forma de ser. El asunto es demasiado profundo en 3 palabras en una cita, pero todo lo que necesitamos saber, según bien presenta Pablo en 1 Romanos capítulo 1, versículo 20, si no me equivoco, o por allá, Romanos 1, todas las cosas reveladas sobre Elohim están reveladas desde la fundación del mundo. Allá está presentado la relación entre Yeshua y su Padre en la creación de Adán y Eva, ¿vale? Mucha tarea, pero eso es para los valientes que buscan la verdad, no se cansarán de estudiar. Bueno, esta forma dualista, volviendo a nuestro asunto, fue cuestionada y los dirigentes de la comunidad desde aquel tiempo, por los dirigentes de la comunidad de aquel tiempo. El asunto pues pasó después por una generación de debates y conflictos hasta que la fe de Nicea fue reafirmada en Constantinopla en 381, cuando fue asimilado el credo dualista dentro de las filas de unos creyentes que ya abrieron las puertas a toda clase de enseñanzas ajena a la fe pura de la que tenían los discípulos hebreos israelitas. Bueno, aquellos quienes recibieron todos los libros de la Biblia, quien tenía como fundamento Tanaj para respaldar el credo que tenían, que es presentado en el Brit Hadashah. Bueno, en el otro video anterior, también está en PDF, presenté sobre el origen pagano del cristianismo y el origen de la Navidad pagana. Bueno, que a fin de cuentas, todo el credo sobre María, sobre Jesús y el Padre, bueno, es un credo completamente ajeno a la fe hebrea, originario desde la Torre de Babel. Fue en Constantinopla en 381 cuando se incorporó el credo sobre el Espíritu Santo. ¿Vale? Fue agregado el tercer miembro participante de la Trinidad y fue reconocido como un ser que hay que adorarlo junto al Padre y al Hijo. ¿Vale? Así surgiendo que era también consustancial con ellos. En Constantinopla, una vez que se confirmó la deidad del Padre y del Hijo, fue incorporado también el tercer participante, que es el misterioso Espíritu Santo, que en otras presentaciones hemos visto que es la identidad de Semiramis, que tenía como símbolo la paloma blanca y como espíritu también son títulos suyos. En Nicea, toda la atención fue centrada en la relación entre el Padre y el Hijo, y no se hizo ninguna afirmación similar acerca del Espíritu Santo, pero en 381, nuestra era, en Constantinopla se indicó que el Espíritu Santo es adorado y glorificado junto con el Padre y el Hijo, surgiendo también que era consustancial a ellos. Esto es fundamental que tengamos en cuenta siempre y cuando hablamos de los orígenes de la fe cristiana. Esta doctrina fue posteriormente ratificada en el Concilio de Calcedonia en el año 451, sin alterar la sustancia de la doctrina aprobada en Nicea en el año 325, en el día de Constantino. Es bueno saberse, y por eso lo incorporaré en este contexto, que existen varios credos sobre la deidad, aunque 3 de ellos son los más evidentes. La primera forma en el credo es el unitarianismo. Entre ellos están los unicistas, quienes creen en una deidad con 3 personas. Hay un ser singular que se manifestó en 3 hipóstasis a lo largo de la Biblia. Así se presentó como Padre, según ellos, en el Antiguo Testamento, como Hijo, según ellos, en el Nuevo Testamento, y como Espíritu está dentro de la dispensación cristiana, como están interpretando. El segundo grupo, en la creencia cristiana, está el credo en 2 seres, que es llamado binitarianismo o binitario, ¿no? Que es una teología cristiana, un credo en 2 personas o 2 aspectos en una divinidad de sustancia o Dios, como es aceptado y conocido en el mundo cristiano. Clásicamente, el binitarianismo es entendido como una forma de monoteísmo, es decir, que Dios es absolutamente un ser y sin embargo con el binitarianismo hay una dobledad, es decir, hay un Dios o un Dios en 2 personas. En cuanto al Espíritu, consideran que es la fuerza o el poder común compartido entre
el Padre y el Hijo. Y este credo lo pueden observar dentro del mesianismo de varios grupos donde aceptan que la deidad tienen dos seres, uno llamado Padre, otro llamado el Hijo, y como tienen los testigos de Jehová, aunque se bautiza en el nombre de la Trinidad, del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, pues consideran que el Espíritu Santo es una fuerza, un poder que el Padre y el Hijo entre ellos manejan, entre ellos dos, o se manifiestan de este modo, dando apariencia de algo que es un poder que no existe en realidad como ser, pero es algo que visiblemente se manifiesta. Bueno, no entramos en los detalles para presentar por qué cada uno de esos tres puntos son errados y son anti-escriturales, no tienen nada que ver con la fe hebrea. El tercer grupo y el más extenso de creyentes dentro del cristianismo practican creencia en una deidad en tres personas, coiguales. ¿Va? Eso es trinitarianismo. Pues cada grupo tiene subdivisiones como ciertas enseñanzas individuales. Dentro de los trinitarios están los adventistas que tienen su credo, este grupo que tiene su credo que 1 más 1 más 1 igual 1, que es ilógico. Están los mormones que reconocen claramente que hay tres grandes y anchos, claramente tres dioses, no tienen vergüenza a reconocer una cosa lógica que para ellos si creemos en tres seres, pues son tres identidades coiguales, coexistentes. Y también está el principio católico que tanto amor desprendió el que se llamaba Padre, que ese amor se materializó en la forma que la tenemos como Hijo. Y al mirar hacia esta forma materializada en el Hijo, allí respondió con igual amor y como resultado de la fusión de los amores entre el Padre y el Hijo, este amor procedente de uno y del otro, que bien se compaginó, pues resultó o se formó el Espíritu Santo. Bueno, con esta lógica podríamos seguir que entre ellos los tres ahora crea el cuarto, ¿no? Y así el cuarto al quinto, pero bueno, separan a tres. ¿Por qué? No sabemos por qué. Sabemos que el origen del credo es Nimros, Semiramis, Tamuz, y los demás solo pretextos o formas de desviar el enfoque del paganismo que hay, dando una nueva apariencia a este mismo culto, pero con un otro traje. Bueno, hay otras más subdivisiones, pero no podemos pararnos. No es el asunto de hablar de las divisiones, de los credos, de las formas de observar la deidad dentro del cristianismo. Bueno, una nota importante que tengo que agregar aquí para que no es relevante. En el año 215, nuestra era, Tertuliano fue el la primera persona que usó el término Trinidad o Trinitas. Anteriormente, Teófilo de Antioquía ya había usado la palabra griega trias o triada en su obra Autólico por el año 180 para referirse a Dios, Theos, como está en griego, a su verbo, a logos, y a su sabiduría, Sofía. ¿Vale? Lo presenta de la manera de triada. Y más tarde, pues, Tertuliano tomó el concepto y lo presenté en la forma que hoy tenemos de Trinitas, de donde nos viene la Trinidad, este nombre de Trinidad. Pero todas las versiones modernas de la Biblia han tomado diferentes posiciones acerca de la coma juánica. Algunas la han dejado en lectura cursiva para reflejar su controvertida autenticidad. Otras las han omitido por completo por considerarla una añadidura apócrifa o lo han relegado a una nota de pie de página explicando las dudas sobre su veracidad. Bueno, en esta ocasión, pues ustedes ya tendrán más o menos un contexto bastante amplio sobre la historia de esta cita, cómo llegó a ser incorporada y cómo es usada, aunque es ajena a las escrituras originales, aún así se usan para defender la Trinidad. Obviamente sobre este asunto se puede hablar muchísimo más, porque la historia del culto cristiano y sus raíces, y cómo se incorporó y se infiltró, cómo llegó a presentarse como el verdadero Israel, ¿no? En esta doctrina de reemplazo y cómo se cambiaron o se adaptaron los credos ajenos, dándole una cobertura, una apariencia de como si tendría defensa, respaldo en las escrituras. Bueno, es un tema de muchas horas de debate y de presentaciones. Vamos a tomarlo por partes. Hoy
tenemos sobre esta cita. Espero que haya sido edificante para todos ustedes y que pueda ser un material que pueda ser compartido con todos los interesados. Sé que siempre esos asuntos son largos, se pueden hacer más cortos, pero con menos datos. A mí me gusta compartir un buen fundamento, un buen respaldo para que una persona no tenga solamente un credo. Yo podría presentarlo fácilmente. Es una coma joanina. Fue incorporado por Erasmus en su tercera edición porque alguien le presentó una versión donde aparece escrita. Ya con esa sería suficiente. Y decir que en original no existía, ¿no? En los escritos más anteriores. Pero sería una fe basada en algo que no tiene un buen fundamento, razón por cual a mí me gusta compartir, aunque más largo, pero mejor, con más datos y más eficiente, opino yo. De todos modos, hermanos, hermanas, todos los que escuchan, todos los que quieren aprovechar esos datos, espero que el Ruach de Mashiach, de nuestro Elohim, de nuestro Redentor, les bendiga cada uno con su colirio para que puedan ungir sus ojos y puedan entender, ¿vale? Porque al ver la verdad puedan hacerlo suya y puedan defenderla a la vez que lo comparten con quien sabe que tiene interés para despertar de la oscuridad y buscar la verdad. En el nombre de Yeshua, nuestro Elohim, y Redentor, para la gloria de su Padre. Bendiciones para todos en este Shabbat y siempre. Shalom.